que llama empezar a reflexionar sobre las intervenciones en espacios públicos, tomando ejemplo de otros artistas, no solo de mi trabajo. Y Juan Montelpare, que es argentino que vive en Quito, Ecuador, Rose Boareto, brasilera que vive en Salvador de Bahía, aparte que son íntimos amigos míos que yo quiero mucho, son artistas que yo admiro muchísimo. En dos líneas distintas, ¿no? Cada uno tiene su línea de trabajo, pero wow, es un placer estar con ellos charlando, un placer. Juan tiene un trabajo que tiene mucho trabajo. Son obras viejas, son obras que hizo hasta el 2008, con barro. El barro como materia prima, ¿no? Sí. De pueblos originarios, como referente de la tierra, versus el concreto y el cemento de la ciudad. Y lo que hace, por ejemplo, trabajando con barro, es crear figuras. Tiene una figura que hizo en Cusco, y Juan tampoco repite obra. Con Juan tenemos ese punto en común. No repite. No, ni él ni yo repetimos trabajos. Cada obra es contextual. El contexto, si cambia el contexto ya la obra pierde sentido. Si volvemos al mismo sitio específico, un año después ya cambió lo temporal del contexto. Entonces ya no vuelve a ser lo mismo. Entonces, ¿para qué presentar la misma obra? Pues se vacía, es una carcasa. Imaginemos, no sé, que vos haces un trabajo sobre la pola en un contexto de lucha feminista, en una marcha, en la avenida, en la 7, la séptima. Ajá. Vas un año después y para el Día de la Mujer querés presentar lo mismo. La tensión que había durante la marcha y la protesta no es lo mismo que el festejo conmemorativo del Día de la Mujer, un año después. Aunque lo hagas en el mismo lugar, ya no tiene sentido. Algo ha cambiado. Entonces, ¿para qué volver a hacer lo mismo? O sea, es para qué, es una pregunta, no es una afirmación. Sí. Ajá. ¿No? Siempre lo mismo, vamos a preguntarnos, no afirmar. Yo me pregunto, ¿para qué? Entonces, como no encuentro una respuesta del para qué y el por qué hacer lo mismo, no lo vuelvo a hacer. El día que encuentre un por qué, lo volveré a hacer. Hasta tanto como no encuentro ningún motivo para repetir, no repito. Y Juan lo mismo. Pues le digo, Juan Montelpare y Rose Boareto somos como un triángulo, ¿no? Quito, Bahía, Buenos Aires. Y en esa triangularidad es un triángulo de amistad, pero también de referentes artísticos. Estamos todo el tiempo consultándonos. Pero bueno, el trabajo que presenta Juan es en una escalinata. En la madrugada hacen un cuerpo de barro de un mendigo, muy naturalista, inserto en las escaleras. Entonces, por ejemplo, el torso se hundía parte de un escalón y salía un brazo por uno de los escalones, una pierna se hundía por un escalón y salía más abajo un pie, como si atravesara la piedra de la escalera. Y tenía un gorrito, como los mendigos que dejan un gorrito, para pedir monedas, limosnas y monedas de barro. Y se fueron. Y Juan tiene una cámara y saca fotos a distancia. Esa foto, por ejemplo, esa acción la registró Juan en Bahía, con un zoom de a 50-80 metros de distancia para que nadie viera la cámara y la cámara no recortara la acción. La misma estética utilizó para su obra. Cuando fueron pasando las horas, la gente se empezaba a acercar al mendigo y empezaron a dejarle monedas verdaderas en el sombrero de barro. Y los niños venían con botellitas con agua y le dejaban agüita. Y le iban todo el tiempo, le iban como cuidando. Y era barro. Pero en esa cultura el mendigo es el mendigo. Entonces tiene otra relectura. Entonces, una de las posibilidades de trabajar en espacio público que fui aprendiendo es trabajar desde la intervención, pero desde la invisibilidad. Acciones que se meten en el flujo cotidiano, se insertan en el flujo cotidiano, pero no lo frenan, sino de manera invisible. ¡Prum! No se recorta que la gente se detiene, sino que se integra al caminar de la gente. Muy interesante.
Otro trabajo que él hizo en la Tacunga, Ecuador, por los derechos de las personas con diferentes capacidades. Era el día, mal llamado el Día de los Discapacitados, ¿no? Entonces, para personas con distintas capacidades, él lo que hizo fue muñequitos en pequeña escala de este porte, que eran gente con bastones en una pierna, gente en silla de rueda empujada por otra gente, y los fue dejando unos 5 o 6 en una calle peatonal, y los fue dejando en el suelo. Y en realidad no eran naturalistas, eran como formas amorfas que referenciaban cuerpos. Pero vos veías, lo registro, vos veías la escala que tenían las personas y la escala que tenían esos muñecos, y vos entendías la metáfora que estaba empleando, ¿no? No es un tema de discapacidad, es un tema de que se los considera tan chiquitos en la sociedad, se les importa tan poco a las personas, los derechos de estas personas. ¿Qué es eso? Son minusválidos, pero de minúsculo, ¿no? Valen poquito. Ahí vendría a ser entonces apropiado hablar de minusvalía y no de incapacidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente pasaba y se sorprendía de ver eso, pero algunos ni los veían, ni los pisaban, y venían los niños, intentaban rearmarlos y acomodarlos. Rose trabaja desde una poética distinta que la de Juan. Rose trabaja desde la historia contextual, pero esta es una interpretación mía, lo hemos hablado con ella, yo no sé hasta qué punto ella tenía esta conciencia del hacer o la fue adquiriendo desde el hacer mismo. Las acciones que hace Rossi son de desandar lo andado por la historia, ¿no? Entonces trabaja con el contexto, pero en el contexto que trabaja ofrece su cuerpo para someterlo a una situación metafórica, simbólica, y luego deshacer desde lo simbólico situaciones que su cultura ha tenido que sufrir. Por ejemplo, la cultura negra. Hay un trabajo de ella que se llama Santa de Pau Oco, Santa de Palo Hueco, que sucedía de que en Brasil, en la época de la colonia, cuando robaban el oro de América, de Minas Gerais, por ejemplo, y se lo llevaban para Portugal para traficarlo, hacían tallas de santos de madera huecos y las rellenaban de oro. Entonces pasaban santos, pero en realidad estaban pasando oro. En ese pasar oro, también ella juega con otra metáfora, que es que las mujeres negras, esclavas, eran violadas por los patrones, los hacendados, y para comprar el silencio les daban cuentas, le daban perlas o cadenitas de oro, ¿no? Entonces las mujeres iban guardando estos elementos para comprar la libertad de sus familiares. Entonces, cuando tenían suficiente dinero, iban y compraban a un esclavo. Y ese esclavo les pertenecía ahora a ellos, y eran libres. Entonces iban a costa de violaciones comprando la libertad de su familia. Pero para que no le encuentren el oro, se lo metían adentro de la vagina y lo escondían. Iban guardando las cuentas de perlas y el oro en la vagina. Entonces ella tiene una obra que se llama Santa de Pau Oco, Santa de Palo Hueco, en el cual ella va a la iglesia de Bonfim en Bahía, y lo que hace, ella va vestida con las ropas típicas de como se vestían las santas, de las estatuas, maquillada como una santa, y se sienta en las escaleras, abre las piernas y se empieza a sacar de la vagina cadenas de oro. Se saca la cadena de oro, deja la cadena de oro y se va. Ella empieza justamente a hacer el camino inverso, ¿no? A quitarse de su vagina, en tanto mujer, herencia negra. Ella es mestiza, pero tiene la sangre en los genes de esa historia trágica. Ella empieza a quitarse esa historia trágica de su propia vagina. Entonces, al mismo tiempo ella está haciendo una metáfora a los santos de palos huecos y a las mujeres violadas y que guardaban el oro producto de la violación. Al mismo tiempo, yo le hice esa lectura. También estás deshaciendo, desandando. Lo que le han metido, vos lo estás sacando, de a poquito. Y eso es otra forma de intervenir en el espacio público. Porque ahí ya no es acciones invisibles.
ahí son acciones metafóricas, simbólicas, pero desde lo metafórico simbólico está desandando lo andado.